Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Master Luis Sarga, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a contestar una pregunta de un paciente sobre qué es el metabolismo basal. Antes de hablar sobre este concepto necesitamos saber qué es el metabolismo. El metabolismo básicamente es una serie de procesos químicos y fisiológicos que ocurren tanto en las células como en el organismo. Estas tienen como finalidad producir energía y mantener las funciones vitales del cuerpo. Así, de manera resumida, ese es el metabolismo, ¿no? Ahora, ¿qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es básicamente la cantidad de energía que ocupa tu cuerpo para poder tener sus funciones vitales básicas. Que funcione tu cerebro, tu corazón, tus pulmones, o sea, que todos tus órganos estén funcionando mínimamente, o sea, para que puedas vivir. Esto no incluye la actividad física, no incluyen otros factores, ¿no? Pero bueno, representa alrededor del 70% del gasto energético total de la persona. Ahora, en este caso, fíjate bien en esto. ¿Cómo es que se regula el gasto energético basal? Es regulado mediante los procesos hormonales. Empiezan en lo que es el hipotálamo, se dan las órdenes, bueno, un proceso algo tedioso de lo que es a nivel nervioso, da la orden a lo que es la tiroides y aquí se regulan la mayoría de las hormonas y aquí es donde está nuestro metabolismo funcionando, ¿no? Ahora, fíjate bien, ¿cómo vamos a modificar el metabolismo basal? ¿Se puede modificar? Sí se modifica, ya sea que se aumente o se disminuya. Hay algunos factores, vamos a mencionarlos. Primero, mayor masa muscular. A mayor masa muscular, tu, tu organismo requiere más calorías para mantener esa masa muscular, de modo que el gasto energético basal aumenta. No es mucho, aclarando, pero sí aumenta un poco. La superficie corporal. A mayor superficie corporal, ya sea que estés más alto o un poquito más ancho, puede aumentar también el metabolismo basal. Que seas de sexo masculino, aunque no lo crean, pues sí, hay mayor masa muscular en el hombre, pues lógicamente el gasto basal es mayor que en la mujer. También la temperatura corporal. Cuando uno tiene fiebre, algún estado de estrés, simplemente un cambio de temperatura aumenta o disminuye el metabolismo basal. La edad es otro factor. Fíjate bien, después de los 30 años, 30-35 años alrededor, empieza a disminuir tu gasto energético basal alrededor de un 3% cada década. De modo que cuando llegas a los 60 años es mínimo, o sea, ya es una gran diferencia entre el metabolismo basal. Disminuye la cantidad de calorías que ocupa esa persona. Pero si esta persona se mantiene haciendo una actividad física moderada a intensa durante toda su vida, su gasto energético basal se mantiene debido a la cantidad de masa muscular que tiene. Así que pues no se modifica. Otro factor que puede modificar, pues enfermedades de la tiroides, ya sea hipertiroidismo, que aumenta el gasto energético basal porque se acelera todo el metabolismo debido al exceso de hormonas, o lo contrario, lo que es el hipotiroidismo, que disminuye el ritmo del metabolismo y lógicamente tu gasto energético basal disminuye. Ahora, por último y como siempre, la actividad física. Si tú estás sedentario en el sofá viendo la tele o en la internet o aquí viendo mis videos, bueno, ve mis videos, pero en este caso haz una actividad física, la que tú quieras, pero mantente activo. Eso te va a ayudar a que tu gasto energético basal se mantenga o, por qué no, aumente. Bueno, con esto vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, dale like, comparte el video. Espero tus comentarios y dudas para que de esta manera crear nuevo material y poder ayudarles a que tengan una mejor salud. Saludos, hasta luego.